El término ateísmo se originó en Francia en el siglo XVI. Aunque el vocablo ateísmo se origina en este país, el término se refiere del griego. Hace referencia a sin Dios o negación de Dios. Su admisión como concepto no se encuentra antes del siglo XVIII, cuando estas ideas ateas y sus influencias filosóficas y políticas empiezan a expandirse. Agnosticismo. El agnosticismo es la posición filosófica según la cual es imposible conocer sobre la naturaleza o existencia de Dios. El término surgió en 1869, del griego agnostos, como no conocible. Se refiere a su propia convicción de que es imposible el conocimiento de muchas materias religiosas. El agnosticismo es distinto tanto del ateísmo como del escepticismo, ya que los ateos rechazan la creencia de existencia de Dios y los escépticos tienen la fuerte sospecha o estimación en cuanto a probabilidad de que Dios no existe. Escepticismo. El origen del escepticismo empezó propiamente en el siglo a.C., con Pirrón de Elis. A los pirrónicos se les fue llamado escépticos. Los escépticos pueden incluso dar la fiabilidad de sus propios sentidos, y estos hacen referencia a tener la fuerte sospecha o estimación probabilística de que Dios no existe. Desde la era de los filósofos griegos, el pensamiento materialista tomaba cada vez más fuerza. Pensadores como Tales, Anaximanes, Anaximandro, Parménides y Heráclito, quienes pensaban que el mundo era infinito. Destaca el pensamiento de Heráclito, quien pensaba que Dios no creó al hombre y no obstante, fue el hombre quien creó a Dios. El máximo florecimiento del ateísmo llegaría con las doctrinas de Demócrito y Epicuro, y Lucrecio, quien negaba la inmortalidad del alma. Este alcanzó su mayor exposición clásica gracias a la filosofía de Hume y Kant. Además de muchos otros filósofos idealistas como Comte, Spencer y Mach. El fundador de esta corriente fue el filósofo griego del siglo III antes de nuestra era, Pirrón, quien no afirmaba nada y solo pensaba. Pirrón perteneció a las expediciones de los ejércitos de Alejandro Magno, y fue gracias a eso lo que le permitió tener dudas acerca de las verdades y tradiciones de su propia cultura. Tal personaje no tiene mucho registro histórico escrito por él, pero historias cuentan que su grado de suspensión de juicio llegó a tal magnitud que se extrajo las cuerdas vocales. Es difícil cuantificar exactamente la cantidad de personas que se denominan a sí mismas como irreligiosos, englobando de esta forma a los agnósticos, ateos, escépticos, entre otros, debido a la confusión entre los términos y sobre todo a cuestiones socioculturales, en las cuales la población se ve obligada a ocultar estas posturas por marginación, discriminación o persecución en los casos más severos. Cuando hablamos de ateísmo y su demografía, encontramos un estudio realizado en el año 2017, en el cual contaron con 60.000 participantes alrededor del mundo. En el estudio, determinaron que China es el país con mayor población de ateos alrededor del mundo, siendo un total de 67% de ateos convencidos, siendo así más del doble del segundo país mayormente ateo, Japón, con un total de 29% de ateos convencidos. Finalmente, en el mundo, encontramos que el 38% se considera no religiosa. Siendo la misma temática, el agnosticismo en el mundo equivale a un 23% de la población mundial, según estudios realizados en el año 2012. Sin embargo, los países donde mayormente se consideran agnósticos son inconclusos, debido a que en el ámbito investigativo normalmente se ubican a la población agnóstica y atea como una misma proporción. Es posible inferir que hay una preferencia en esta postura en países mayormente europeos, como Francia, España, Italia e Inglaterra. Y finalmente, en cuanto al escepticismo,
No se han realizado estudios centrados en investigar esta específica postura, por lo que no podemos incluir datos al respecto. El ateísmo no afirma positivamente nada, más bien manifiesta que la carga de la prueba está en las afirmaciones que hacen los teístas, y la fe no es prueba suficiente de la existencia de su deidad. Los escépticos creen que todas las vacunas son seguras y eficaces, que los fluoruros químicos derivados de los cepillos o esponjas de plantas de energía de carbón son muy buenos para la salud humana, que muchos niños de 6 meses necesitan fármacos antidepresivos, que el embarazo es una enfermedad y el parto es una crisis médica. El agnosticismo considera que los valores de verdad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o inexistencia de Dios, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas, son desconocidas o inherentemente incognoscibles. Podemos dividir el ateísmo en 2 grupos. El primero, y más simple de explicar, es el ateísmo débil. Son las personas que dudan o más bien creen parcialmente en la inexistencia de un Dios. Son los casos más comunes que hay del ateísmo. En el segundo grupo, que se llama ateísmo fuerte, el cual se refiere ya a la negación a Dios completa. El ateísmo fuerte puede ser dividido en diferentes categorías a su vez. La primera, el ateísmo práctico, que, como dice el nombre, es mediante las acciones que se realizan como una falta de interés en la religión. O también podría describirse como realizar actividades de gusto intelectual o práctico en lugar de religiosas, aunque a veces estas actividades también pueden ser realizadas por creyentes. La segunda en la que se divide es el ateísmo teórico, que mediante lógica, razonamiento y conocimientos se busca negar la existencia de Dios. La ciencia y la religión no tienen nada que ver. Por mucho que haya gente que se esfuerza en señalar a ateos, escépticos y científicos como igual de fanáticos que los religiosos, este argumento sencillamente no es válido. Y en este vídeo voy a derrotar de una vez por todas esos argumentos y deciros una razón muy simple por la cual el ateísmo o escepticismo científico es la opción correcta y la religiosa no. La religión funciona de esta forma. Se observa algo que ocurre de forma desconocida. Se inventa una explicación de la nada. Se buscan pruebas de cualquier tipo para comprobar la invención. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia con miles de cosas. Con la lluvia, el viento, los sentimientos, la muerte, el mundo, el universo. No importa cuál fuera la religión. No importa si era Jehová, si era Zeus, Horus o Krishna. Cada religión va siempre aferrándose al lado desconocido. Se inventa una historia y asesina o humilla a todo aquel que se atreva a contradecirla. La ciencia funciona de esta forma. Se observa algo que ocurre de forma desconocida. Se observa y se razona. Se elaboran varias teorías que puedan ser causa, pero ninguna de ellas será cierta hasta que no se demuestre con pruebas. Se realizan varios experimentos para ver cuál teoría podría ser la más acertada. E incluso cuando se expone una teoría como acertada, esta nunca será definitiva y puede estar en cambio en caso de que aparezcan nuevas pruebas que demuestren un cambio. Ni siquiera la resolución final del método científico es cerrado, ya que depende siempre de las pruebas. Entonces, sabiendo esto, ¿quién puede seguir teniendo la poca vergüenza de comparar al ateísmo científico con la religión? Algunos diciendo barbaridades como estas. Esta clase de comentarios demuestran una total ignorancia acerca del escepticismo y de cómo funciona el mundo científico. Un axioma. Recordad bien esta palabra.
Un axioma es una idea que se acepta sin prueba ni demostración alguna. Y la religión en sí es totalmente axiomática. Cualquier teoría axiomática cae por su propio peso, porque no está basado ni en la observación ni en la comprobación. Cuando los religiosos no saben la explicación a algo, se lo inventan y lo dan por hecho. Cuando la ciencia no sabe algo, simplemente no lo sabe. Espera a tener recursos y experiencia para saber la razón real. Y ahí está la base, en saber aceptar las incertidumbres e investigar, no en crear mentiras reconfortantes y defenderlas sin pruebas ni sustento alguno. Mediante este vídeo tan sencillo, doy por más que concluido el hecho de que la ciencia y la religión no solo no tienen nada que ver, sino que además la ciencia es la forma correcta de proceder y la religión no es más que un cuento barato, un sistema arcaico y la mayor enfermedad que ha podido contraer jamás nuestra especie.